Y en nuestra pregunta de hoy, ¿por qué fue necesario renovar el pacto del cual habla Moisés en Deuteronomio 10 después de haber quebrado las tablas? El libro Volviendo a los Orígenes, en la página 508 dice: entre los pueblos por conquistar, Canaán se erigía como el foco principal del paganismo antiguo en sus peores abominaciones. Allí se debería edificar la teocracia. Ahí los israelitas tendrían que vivir. Por su parte, el elegido Israel era un pueblo que había experimentado la conducción divina a lo largo de su periplo por el desierto. El culto a los dioses cananeos llevaba consigo algunas de las prácticas más abominables, entre ellas el sacrificio a sus niños, práctica desechada en esa misma época por los egipcios y los babilonios. También ellos tenían la prostitución sagrada y la adoración a serpientes. Esto constituía algunas de sus prácticas. Luego dice desde la página 514: después de la fórmula introductoria, en aquel tiempo, el autor rememora la orden dada por el Señor del pacto: lábrate 2 tablas de piedra. A diferencia de las primeras tablas que fueron entregadas a él, esto lo estudiamos en Éxodo 24:12, hechas por Dios mismo, Éxodo 32:16. La confección de las segundas tablas fueron encomendadas a Moisés mismo. Esto es reafirmado en el verso 3, donde Moisés dice: y labré las 2 tablas de piedra como las primeras. Para fines del objeto del discurso, la expresión como las primeras es fundamental. Estas segundas tablas eran similares. No hay ninguna indicación que éstas representen a algo inferior en relación a las primeras. Ahora, registrar los acuerdos pactuales sobre materiales imperecibles era una práctica muy común en el antiguo cercano Oriente. Otra frase importante en el contexto del pacto gira en torno al arca: y harás un arca de madera. La descripción de esta ha sido registrada en Éxodo 25:10 y los versos siguientes, donde no solo se precisan las medidas y el material de este importante mueble, sino además se señala que este mueble sería el punto de encuentro. Allí Dios se revelaría. Allí te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel, dice Éxodo 25:22. Pero este importante detalle es pasado por alto en el pasaje de Deuteronomio 10, porque el interés básico en relación al arca gira en función del pacto, y son los mandamientos o tablas los que de manera superlativa infieren tal alianza. El versículo 2 señala al autor y escritor de los preceptos: y escribiré sobre las tablas las palabras. Esto significa escribir, grabar, registrar, trazar, en construcción con materiales, como es el caso de piedra. La traducción sería grabar, esculpir. Moisés elaboró las tablas, pero fue Dios quien escribió sobre ellas. A su contenido se les dio el nombre de tablas del testimonio y fueron puestas en custodia dentro del arca. También dice: las primeras que quebraste. Este verbo es usado 4 veces para la destrucción de las tablas por Moisés después del pecado de idolatría con el becerro de oro en el Sinaí. Deuteronomio 9:17 añade que Moisés rompió las tablas delante de sus ojos, señalando así
que la acción de Moisés fue intencional antes que espontánea. Obviamente, el rompimiento de las tablas implicaba el rompimiento del pacto. La frase rompiendo una tabla en los textos del antiguo cercano Oriente denota la cancelación de la validación de un documento. Por eso la necesidad de la renovación del pacto, recordando que las segundas tablas, como en el caso de las primeras, tenían el mismo contenido, un contenido idéntico. Aunque el tema del decálogo no está en cuestión aquí, es evidente que este es el que provee el esquema dentro del cual el amor es expresado en sí mismo en favor de la redención de la gente. Ellos, como pueblo de Israel, habían sido traídos de la servidumbre en Egipto por el Señor, quien había mostrado gran amor y gracia a ellos en sus necesidades. Ahora era necesario volver a grabar ese pacto que Dios hacía con ellos, con su pueblo, en unas nuevas tablas y mantenerlo en el arca como las tablas del testimonio. Ahora nosotros, circuncidando nuestros corazones, sacando lo malo de nuestro corazón, que es Dios quien lo hace, entonces grabamos ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, esas tablas, ese testimonio del pacto que Dios hace con cada uno de nosotros. Para meditarlo durante este día, el lunes continuaremos hablando acerca de la renovación del pacto. Oh Padre, gracias Señor, porque nos amas, porque tienes misericordia de nosotros. Gracias porque renuevas el pacto, porque eres un Dios que nos extiende su gracia. Bendice a mis amigos, bendice Señor este día. Que entremos a tu santo reposo dejando todo a un lado, que lo terminemos antes de la puesta del sol. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Feliz y bendecido día de preparación.